Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a mi Story Channel y también te doy las gracias por haber escogido este video, el cual tiene un tema difícil y un tema que casi nadie quiere tratar, sobre todo en lengua española, porque ya en otros idiomas veo que lo están abordando aún más. ¿Por qué casi nadie se atreve a hablar del Islam? No es algo fácil porque te puede poner en peligro, te puedes convertir en un objetivo y eso puede sucedernos a todos aquellos que nos atrevamos a hablar. Pero ustedes que me siguen en el canal, que me acompañan y apoyan el canal, si ya lo conocen bien, han escuchado aquí críticas directas hacia todas las religiones prácticamente. Hemos hecho crítica profunda, etimologías respecto a tradiciones como la judía, la judeocristiana, cristiana, católica. Mm, Creo que he abordado casi todas, digo casi todas, porque aún faltaría ahondar mucho más en otras corrientes, otras creencias y religiones, pero sobre el Islam no he hablado directamente. Y no porque no quisiera, sino porque quería prepararme muy bien antes. Hay muchos aspectos que se pueden tratar, pero más que hacer un análisis sobre el Islam, me interesa que lo conozcan crudamente porque puedo notar que hay una especie de idealización de muchas personas y esto no es algo, no siempre es espontáneo y gratuito. En realidad hay una propaganda bastante fuerte. No son los únicos, ya les he dicho, yo aquí he hablado de la propaganda que cada religión hace, por ejemplo, en esta plataforma para justificar sus actos o para que la gente se sienta atraída hacia sus corrientes. Lo mismo está haciendo el Islam. Pero para entender bien el tema, tengo que hacer un pequeño recorrido histórico porque es poco conocida esta religión. Empecemos por la vida del profeta que funda esta corriente religiosa. La vida de Muhammad o Mahoma, como lo conocemos comúnmente, es conocida principalmente a través de fuentes islámicas tempranas como el Corán, la Sira, que son las biografías del profeta, y los hadices. Realmente no es principalmente, es solamente porque al parecer los historiadores antiguos no estaban muy interesados en este profeta, no lo mencionan, no mencionan la historia de la Meca ni absolutamente nada acerca de esta religión hasta después que hace su aparición. Es decir, no es tan antigua como pretenden algunos hacernos pensar, casi poniéndola al mismo nivel de antigüedad como la tradición hebrea. No hay soportes arqueológicos para esto. De hecho, cuando los arqueólogos han tratado de ir a la zona donde se encuentra la Meca, no se les permite entrar a menos que sean los mismos musulmanes. Así que pues las fuentes históricas musulmanas pues se pueden atender hasta un cierto punto, pero se necesita comparación, lo que llaman comparación por pares y opiniones de científicos de la historia, de lo que les decía, la arqueología, de la historia antigua. Así que pues respecto a fuentes muy antiguas sobre el Islam no hay. La biografía más antigua que se conserva fue escrita por Ibn Ishaq en el siglo VIII era común. Para que quienes no entiendan, era común es después de Cristo, para las personas que no conozcan esta convención. Posteriormente fue editada por Ibn Hisham. Muhammad nació aproximadamente en 570 era común en la ciudad de Meca, en la península arábica. Su familia pertenecía al clan Hashim, parte de la poderosa tribu Quraysh. Espero estar pronunciando bien, disculpen si no lo estoy haciendo, que controlaba el comercio y el santuario de la Kaaba. Quedó huérfano muy temprano.
Fue criado por su tío Abu Talib, líder del clan. Durante su juventud trabajó como pastor, más tarde fue comerciante caravanero. Los cronistas dicen que adquirió reputación de honestidad y recibió el apodo de Al-Amin, que significa el confiable. A los 25 años comenzó a trabajar para una rica comerciante, una mujer llamada Yadiva. Ella tenía unos 40 años, así que pues era mayorcita que él, y quedó impresionada por el carácter de Mahoma. Se casaron alrededor del 595, era común. Tuvieron varios hijos, Qasim Abd Allah, Zainab, Ruqayyah, Kulthum, Fátima. La única hija que sobrevivió es ella. La otra murió después de casarse. Sus hijos fueron muy importantes para la historia del Islam, porque de ellos van a descender muchos linajes considerados nobles dentro del mundo islámico. Muhammad acostumbraba a retirarse a meditar, según la tradición, en una cueva del monte llamada Jabal al-Nur o montaña de la luz. Allí se encuentra la cueva de Hira. Según la tradición islámica, en el año 610 de la era común recibió su primera revelación. El mensajero celestial, ¿quién fue? Gabriel, es decir, Geber-el, o Jibril en árabe. En hebreo es Geber-el y en árabe es Jibril o Jibril. La revelación comenzó con el mandato siguiente. Recita en el nombre de tu Señor y siguen todas las reglas y todo lo que dice el Corán. Allí él le dicta los textos que van a ser las normas del Corán. Los primeros convertidos al Islam, ¿quiénes fueron? Pues su primo, su hermano y su esclavo liberado. Las personas más cercanas, eso es muy típico. Yo recuerdo, voy a contarles de vez en cuando porque estamos hablando de una religión. Yo un tiempo pertenecí a los Testigos de Jehová. Hoy no profeso ninguna religión, no sigo ninguna corriente. Espero que ahora no me vayan a ofender por esto, porque en realidad es molesto cuando yo cuento algo personal que a veces soy atacada por eso. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque cuando uno se inicia como testigo de Jehová, las primeras personas a las que va a convertir, a las que quiere atraer a esta religión, son sus familiares, sus amigos, y a uno le dicen, así vas practicando y así te vas preparando para la predicación. Así que es muy típico. Lo mismo cuando ustedes venden un producto en esas empresas que son como de pirámide, usan las mismas técnicas. Empiecen por las personas más cercanas para que se vayan entrenando y dejen la timidez. Los primeros convertidos al Islam entonces son estas personas. La nueva doctrina proclamaba un solo Dios, Alá, y critica el politeísmo árabe. Ahí entra ya a ser un shock. Hay un choque con esa tradición que había antes. También promueve el juicio final y una justicia social. Los líderes de la tribu, ojo, porque esto de la justicia social es también subjetivo, porque lo que es justicia social para algunos, para otros puede que no. ¿Y cómo la vamos a aplicar? Esto es algo importante porque se habla mucho de justicia social. Los líderes de la tribu Quraysh se opusieron al mensaje por varias razones. Amenazaba el sistema religioso tradicional que ellos ya tenían. Podía afectar el comercio ligado a la Kaaba. Así que a ellos les preocupa mucho esta parte. Desafiaba jerarquías tribales también. En el 622 de la era común, Muhammad y sus seguidores emigran a la ciudad de Medina. Este evento se llama Égira o Hijra. Es tan importante que marca el inicio del calendario islámico. En Medina, Muhammad se convierte en líder religioso, jefe político, comandante militar. Importante
combinación de todo esto. Él estableció en ese momento la llamada Constitución de Medina, un acuerdo entre tribus musulmanas, judías y paganas. Y aquí viene algo muy importante en esto, porque cuando se está fundando una religión que hoy es una de las más propagadas en el mundo. Esto marcó el momento en que Muhammad pasa de ser solo un predicador religioso a un líder político y militar. Y esto es importante porque ambas cosas están muy ligadas. Muchos investigadores consideran que en ese momento Muhammad esperaba que los judíos reconocieran su mensaje como continuación del monoteísmo bíblico. Él dijo, pues, miren que nos conviene. Y como interpretación tradicional islámica, Muhammad fue un líder justo y misericordioso. Esto es, pues, lo que dicen las personas que están dentro de esta religión. Habla muy bien de su profeta. Dicen que actuó en defensa de su comunidad cuando se rompieron los acuerdos. Lo ponen como una persona muy bondadosa, muy buena y justa. Las tres principales tribus judías de Medina fueron expulsados, claramente, porque no quisieron aceptar lo que quería que hicieran Mahoma y se trasladaron a otras zonas. Los Banu Qurayza, tras un conflicto durante el asedio de Medina, según fuentes islámicas, los hombres de la tribu fueron ejecutados. Y estos según las fuentes islámicas. ¿Y qué hicieron con las mujeres? Pues los esclavizaron. Finalmente, en el 630 de la era común, Muhammad conquistó la Meca. Para reconocer algo de esa historia hay que entender que las interpretaciones islámicas idealizan y las históricas tratan de exponer los hechos confirmados sin idealizar. Y esto sabemos que sucede con todas las religiones. Ya es sabido pues que es mejor ir a las fuentes de la crítica histórica. Así que según los historiadores, ellos dicen pues que Muhammad seguramente actuó como un líder político y militar de una sociedad tribal. ¿Por qué debería comportarse de otra manera si era eso? Sus decisiones respondían a conflictos de poder, de alianzas. Esto era común en la Arabia del siglo VII. Así era que se trataba con los aliados y los enemigos. La Arabia del siglo VII era una sociedad donde las tribus estaban en conflicto constante. Bueno, yo diría que eso se mantiene hoy todavía. Yo diría que aún siguen en esos conflictos constantes. Las alianzas se rompían con frecuencia, como hoy día. Las represalias tribales eran comunes. Muhammad trató de convencer a los judíos, como ya lo mencioné, pero los judíos nunca aceptaron su predicación. ¿Por qué no lo hicieron? Porque para los judíos la revelación ya había sido dada a través de los profetas de Israel siglos antes de Muhammad. Así que ellos decían, la Torá, y lo dicen aún hoy, la Torá es la ley definitiva y por lo tanto no estamos esperando un nuevo profeta que traiga otra revelación. En conclusión, tenemos que el Islam afirma que el monoteísmo original de Abraham culmina en el Islam y el judaísmo sostiene que el pacto divino continúa con Israel. Son dos razonamientos totalmente irreconciliables y esto nos lleva a entender por qué han estado en conflicto, porque son naciones que para ellos la teología es importantísima, así haya intereses económicos, haya intereses de otro tipo, pero siempre está muy presente, a pesar de que Israel es un estado, también permite que haya o personas con otras confesiones dentro del estado, no impone sus creencias y el ministro es una persona laica, pero de todas maneras ligada a la tradición judía. Entonces, igual, el judaísmo es fuerte también allí para la nación de Israel y siempre lo están llamando porque Netanyahu en sus discursos constantemente lo está
llamando y usa símbolos y entonces no podemos decir que son totalmente laicos, eso no es cierto. Y eso sucede con otros países en Occidente, pero no son teocracias, no son impositivos como sí lo son los países teocráticos, como lo estamos viendo hoy con Irán. Así que bueno, el Islam considera a los judíos y cristianos como al-Kitab, la gente del libro, porque basan sus creencias en el libro, en lo que llamamos Biblia hoy día. Veamos conceptos esenciales sobre el Islam para poder comprender los argumentos de los cuales les voy a hablar. La Sharia significa literalmente en árabe camino o la vía a seguir. Es el sistema de normas religiosas y legales del Islam, que guía la vida del creyente, comprende todos los aspectos de su vida, no se puede separar. Yo diría que es más que una religión, es un modo de vivir, es un estilo de vida, un modo de vivir. Todo se basa principalmente en el Corán, ese es el libro del Islam, y los hadices, que son dichos y acciones atribuidos a Muhammad. A partir de estos textos, los juristas musulmanes desarrollaron leyes. No hay una única autoridad central en el Islam, a diferencia del catolicismo con el Papa. En consecuencia, muchos estados han adoptado sistemas legales mixtos, donde el derecho civil moderno regula la mayor parte del sistema y la Sharia se aplica principalmente en derecho familiar. Esto es lo que se ve oficialmente, pero si ustedes van realmente a interrogar los imam de qué opinan de esto, los imam que son los representantes, como para nosotros los sacerdotes del Islam, ellos no están contentos de ver que hay países donde no se está aplicando realmente la Sharia, no se está aplicando lo que es el Islam. Eso del Islam moderado es otra cosa que es otro de los engaños. Y se ha permitido y se ha hecho propaganda a esto del Islam moderado para que nosotros, que no lo conocemos bien y que somos los infieles, no nos demos cuenta de lo que está sucediendo, lo que se está preparando y que nos relajemos. Y ha funcionado muy bien. Así que hay gente que dice, no, no todos son así, no todos son extremos. Puede ser que es cierto que hay personas que son musulmanes y que no están aplicando todo el tiempo la Sharia de una manera tan directa como sí en otros lugares, porque además, por ejemplo, en Irán está esa imposición constante, la policía que ellos tienen, así que allí sí es o cumplen, pero no significa que los que están en otros países, por ejemplo, en Egipto, Afganistán, Turquía, en otros lugares, pero en India y que son musulmanes, tengan otro tipo de Islam. No, porque todos siguen las mismas leyes y las tienen que cumplir si son fieles. O sea que hay musulmanes fieles y otros que no. Esos moderados puede ser una apariencia momentánea, puede ser que les toca ser moderados y ya vamos a ver eso, porque hay mucho engaño en el Islam. Y esto tengo que decírselos directo y sin agua, así, directamente a secas, amigos, porque es hora de decir las cosas como están y los que vean este video que se puedan informar de la realidad y ya después verán si lo creen o no, vayan, averigüen, vayan, consíganse el Corán, vayan a ver, porque si le preguntan a una inteligencia artificial les va a esconder igual. Ya veremos esto. Si les preguntan a los imam qué es la Sharia o cómo, qué piensan ellos de esto, para ellos la Sharia es la ley completa revelada por Dios. Por lo tanto, la ley divina debería aplicarse plenamente, no parcialmente, no moderadamente,
plenamente. ¿Por qué? Porque proviene del Corán y de la tradición de Muhammad, es decir, Mahoma. Y recuerden que para ellos Mahoma es el ideal, es el humano ideal y es un modelo a seguir. Tienen que imitar a Mahoma. Y si quieren, tendría que hacer más videos para ver a profundidad quién era Mahoma. A ustedes se van a quedar de piedra cuando vean quién era realmente Mahoma, que eso no lo publica nadie, eso no lo dice nadie, y en español mucho menos, porque les da terror. Eso es otra cosa. ¿Por qué no se puede hablar de esto abiertamente? Eso dice mucho. ¿Es la religión de la paz realmente esta? Desde el punto de vista de los teólogos islámicos, no cumplir las normas se considera pecado religioso. En países como Irán, República Islámica, el Estado está estructurado explícitamente para aplicar principios religiosos en la ley. En Irán, la Sharia es la base del sistema político. Después de la revolución de 1979, dirigida por Ruhollah Khomeini, se estableció un sistema en el que todas las leyes deben basarse en criterios islámicos. Yo agradezco no haber nacido ahí. De verdad me siento afortunada. Los jueces deben fundamentar sus decisiones en la Sharia. Así que notemos que esto no se trata de una religión, no, es un sistema en sí que ellos quieren llevar, quieren diseminar en el mundo, porque ellos no son pasivos, ellos no están allí esperando que la gente, no, ya vamos a ver, porque tienen sus sistemas, sus métodos y son expansionistas. Ellos quieren globalizar el Islam, islamizar el mundo, porque ese es su objetivo. Así que no piensen que hay moderación allí. Esto está incluso escrito en la constitución iraní. Vamos a ver si algo de esto va a cambiar. Sería la liberación de estas pobres personas que han sido aplastadas por ese régimen del horror espantoso. Además, existe un órgano llamado Consejo de Guardianes, que revisa las leyes para comprobar que no se contradiga el Islam. Están allí vigilando. Es importante saber que a partir de la muerte de Muhammad, de Mahoma, surgió el problema de quién debía dirigir la comunidad musulmana. Eso sucedió en el 632 de la era común. Por un lado, los suníes creían que el líder debía ser elegido por la comunidad y por otro, los chiíes creían que el liderazgo debía permanecer en la familia del profeta. Esto es a mí no me gustaría esa corriente porque quiere decir que quién sabe quiénes serán los herederos, pero el poder no sale de esa familia. En el Islam suní no existe una autoridad religiosa central. Por eso son distintos. Los estudiosos religiosos interpretan la ley, pero no gobiernan el Estado. Al menos hay algo de separación y de independencia, por lo menos. Por eso en países suníes como Arabia Saudita, Egipto, Turquía y Marruecos, los clérigos influyen, claro que sí están ahí, pero normalmente no gobiernan directamente. Pero ustedes díganme qué le sucede a una mujer si va a rezar el rosario, si lleva la cruz colgada, si se quita el velo. Imagínense lo que le va a suceder ahí si está en un lugar de la Arabia Saudita o en Egipto, ¿qué le va a pasar? Eso lo vemos en noticias todo el tiempo cuando no las logran esconder. Y ya vamos a ver por qué esconden y les tapan tanto todo esto, a ver si alcanzo a tocar eso porque hay mucho que hablar aquí. Sin embargo, por ejemplo, si hay una violación, voy a decir violencia para, bueno, no sé qué es peor, igual me lo van a sancionar este video seguramente. Si hay una agresión hacia una mujer de ese tipo, agresión S hacia una mujer, no sé cómo decirlo, ella puede ser acusada de mezcla ilícita o relación fuera del matrimonio. Se dan cuenta, esa pobre mujer fue forzada
fue violada y ella es culpable de haber tenido una relación fuera del matrimonio. Así es. Así que estas pobres mujeres muchas veces tienen miedo de denunciar porque las culpables van a ser ellas o van a decir que ellas lo provocaron. Allí las mujeres tenemos todo que perder en esos lugares donde rige esto. Y no hay moderación, les repito, eso no existe. Es lo que les quieren hacer creer para que los acepten y les abran las puertas. En el chiismo se desarrolló una idea distinta. Los líderes espirituales llamados ayatolás son considerados autoridades religiosas superiores. Sufrirán, esta pobre mujer va a sufrir represalias familiares o sociales. Y de esto yo les tengo muchos ejemplos que yo misma directamente pude escuchar aquí en Italia. Sucedió hace unos años algo terrible. Una jovencita que llegó aquí a Italia con su familia, estaba estudiando lo más de bonita, tendría 19 años, no me acuerdo, una niña joven que iba a la universidad y empezó a vestirse como una occidental porque quería estar con sus amigas y en su grupo ser aceptada, empezó a usar jeans, empezó a vestirse. La familia le consiguió marido, un musulmán, y ella no quería casarse con ese señor porque el señor ya había ofrecido un dinero y una dote por ella y la muchacha no quería. Ella fue amenazada, fue maltratada, fue golpeada, se escapó al menos 3 veces y buscó ayuda aquí en Italia a unos lugares que se llaman, son comunidades donde ayudan a los jóvenes que tienen problemas y la chica la tuvieron allí, la protegieron, le brindaron protección, pero siempre la convencían y se volvía a ir con la familia, la maltrataban y regresaba. Eso pasó 3 veces, pero esa jovencita nunca se imaginó lo que le iban a hacer. La última vez que la convencieron de regresar a la casa, la asesinaron. Sus propios familiares, el papá, los hermanos, los primos y la mamá lo permitió. Entonces, esto no es un caso aislado, porque aquí en Italia, desafortunadamente, sucede esto. Vienen y no se integran. ¿Por qué no se integran? ¿Porque los rechazan? No, porque ellos no quieren. Antes ellos quieren es que se conviertan, que todos nosotros nos convirtamos al Islam. Y los hijos son su propiedad y ellos hacen lo que quieran con los hijos y con las hijas, pues ni les digo todo lo que sucede allí dentro. Entremos entonces a analizar algunos detalles acerca de aspectos que son poco conocidos del Islam, como el tarush. A veces se escribe también taharush, gamea. Este es un término árabe que se utiliza para describir un acoso sexual colectivo. Se aplica normalmente en espacios públicos donde un grupo de hombres rodea y agrede sexualmente a una o dos o varias mujeres. Esto se trata de un patrón que ya se conoció, pero antes no se sabía, no lo habían identificado aquí en Europa y ya es conocido por periodistas y sociólogos. ¿En qué consiste? Se forman 3 círculos. A ver, por ejemplo, hay un concierto, hay una manifestación en una plaza, hay una protesta, hay una fiesta o es el fin de año, la fiesta de, aquí se dice Capodanno, que es la fiesta de final de año, que es muy concurrida. Así que ellos aprovechan el caos y forman 3 anillos, como 3 círculos. El anillo externo se encarga de ser muy compacto para impedir que la gente que se mueve afuera se dé cuenta de lo que van a hacer. El anillo intermedio hace bullying y anima e insta a los del anillo interno que están rodeando a la muchacha, a la víctima, para que para que la agreda, para que le haga cosas terribles. Así que ellos le gritan y lo incitan a estos que están en el primer anillo que la van a desvestir, la van a atracar, es decir, la van a robar, la van a golpear
y la van a agredir de los modos más horribles, le dicen cosas terribles y a veces se llega a la violencia sexual total. A veces, por ejemplo, introducen en la víctima palos y cosas que tengan objetos. Es casi, es difícil de decirlo, pero tengo que describirles lo que sucede ahí realmente, si no, pues nos quedamos cortos. Y los del segundo círculo pueden hacer fotos, filmar, mientras los del círculo interior hacen todos, cometen todos estos actos aberrantes sobre la víctima o las víctimas. Las humillan de la peor manera. Esto le sucedió a una periodista, Lara Logan. Ella es una periodista sudafricana conocida en su trabajo como corresponsal de guerra para la CBS News. Y el 11 de febrero del 2011, Logan estaba cubriendo las celebraciones en la plaza Tahrir Square en el Cairo, después de la caída del presidente egipcio. Mientras informaba desde la multitud, empiezan a rodearla y pues ella no se da cuenta porque hay tanta gente y no se está dando cuenta de lo que va a pasar. Hasta que ella termina atrapada en el círculo más interior. La agreden sexualmente entre muchos de una manera violentísima. Tanto eso duró entre 20 y 30 minutos allí en plena calle. Pero la gente afuera no se da cuenta y las cámaras no alcanzan a registrar nada porque nadie se dio cuenta. Porque hay gritos, todo, y se crea confusión. De manera que esta mujer sobrevivió de milagro, le salvaron la vida. ¿Quiénes le salvaron la vida? Un grupo de mujeres egipcias, soldados. Ellas la sacaron de la multitud y se la llevaron a un lugar seguro. Esta pobre mujer quedó destrozada y sobra decir que realmente fue muy fuerte porque no quiso volver a hablar, no quiso volver a dar entrevistas, nada hasta después de un tiempo que pudo superar su trauma y hablar. Y resulta que la técnica de este horrible traje rouge, por ejemplo, los del anillo interior te hacen creer a veces que te van a salvar. Es terrible porque pobrecitas, ellas piden ayuda y hay unos que las consuelan y les dicen, sí, no te preocupes que yo te voy a proteger. Y lo que hacen es volverlas a lanzar al círculo interior, las regresan adentro. Así que mujeres, ya les digo, cuídense, cuídense donde estén. No se acerquen a tumultos de gente y si están este tipo de personas que ya sabemos más o menos quiénes son y que pertenecen a esas corrientes religiosas, les aconsejo quédense en sus casas, no vayan, no se confíen, no se confíen. Y esto no es discriminación, racismo, no se trata de eso, amigos. Las cosas hay que decirlas bien claras para que la gente se pueda cuidar. Esto fue conocido porque no se sabía y ahora vamos a analizar algunos detalles acerca de estos aspectos del Tarush que son muy, muy importantes. Cuando ya pudieron atrapar a algunos de los culpables e interrogarlos, cuando vieron y escucharon todas las descripciones, entonces los psicólogos que siguieron estos casos dijeron que se trataba de hombres misógenos. ¿Cuál era la verdadera intención o cuál es? Porque eso lo hacen todavía. La intención en realidad no era violarlas, era castigarlas, era hacerles coger miedo a salir, querían realmente castigarlas, traumatizarlas para que no volvieran a salir a eventos públicos donde las mujeres no deben estar. Y esto seguramente lo aplican mucho porque yo me acuerdo que cuando veía los videos durante el conflicto entre Israel y Palestina, cuando estaban en los primeros momentos, veía muchos hombres, niños, hombres de todas las edades. Yo decía, ¿dónde estarán las mujeres? No las dejan salir. Y pobrecita la que se le ocurra ir ahí porque miren lo que le va a pasar. Ese es el castigo. Por eso no siempre hay violencia sexual. A veces es violencia, pero de golpes, de
bullying, de insultos. No siempre llegan a eso, pero a veces sí. Así que no, es mejor no tomar riesgos. Es macabro. Y en Occidente está sucediendo este famoso juego macabro, entre comillas. Aquí en Occidente han descubierto que las descripciones de los hombres señalan a nordafricanos, africanos, son del Medio Oriente, son árabes, asiáticos, afganos, pakistaníes o inmigrantes refugiados con asilo europeo. ¿Y dónde ha sucedido esto aquí en Occidente? En Alemania, Italia, España, Inglaterra, Suecia, Finlandia, Suiza y Austria. Países que reciben a musulmanes de todos los orígenes que ya mencioné. Resulta que en la noche del final de año, entre el 2015 y el 2016, en varias ciudades de Europa, especialmente en Colonia y Alemania, se presentaron más de 1.000 víctimas de este famoso Taharrush. En Alemania hubo 1.200 agresiones en pocas horas. Eso es una barbarie. Y continuaron luego con los carnavales. Y la muestra de que el Islam va en serio, buscando imponerse en Colonia, por ejemplo, no solo ahí, pero ustedes se darán cuenta que construyeron una mosquea con unos costos de entre 17 y 20 millones de euros. Dense cuenta que ese es el modo de empezar a imponerse. Cantan el Adán desde megáfonos, sus cánticos de oraciones. Ustedes vayan a poner una iglesita cristiana en los países musulmanes principalmente, a ver qué les sucede. Y ya lo estamos viendo. Miren las matanzas de cristianos. Así que esto es lo que está sucediendo. Están imponiendo sus mosqueas. Aquí en Italia yo he vivido esa experiencia. Por ejemplo, hubo un tiempo donde la gente se escandalizó porque cuando iban los niños musulmanes que llegan aquí, se les abren las puertas a estas familias y para que tengan muchos hijos y puedan estar aquí tranquilos. Van los niños al colegio junto con los niños italianos, igual porque aquí los niños todos tienen derecho a estudiar y eso es muy bonito aquí, por ejemplo, en Italia, yo hablo por el país que conozco, pues resulta que ellos se ofendieron porque había crucifijos. Miren, yo, por ejemplo, a mis hijos no los educo bajo una religión, no los educaba cuando me salí. Cuando salí de los Testigos de Jehová, tomé la decisión de dejar que ellos mismos decidieran qué corrientes querían seguir o si no querían seguir ninguna. Los dejé libres de escoger sus creencias, en qué creer o no creer. Y si mis hijos iban al colegio y había crucifijos, pues, ¿por qué me iba a escandalizar? En cambio, los musulmanes hablaron con los directores y dijeron que no, que tenían, y los quitaron. Así que muchas personas protestaban y decían, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué nos quieren imponer? Pero son protestas discretas en silencio, porque no es que vayan a marchar y estará por suceder, porque la gente tiene un límite. Así que lo que están haciendo es imponiendo su tradición, su religión, su forma de vivir, de pensar. Así que por ellos fuera, deberíamos ya todas estar usando el burka. Eso sería el ideal para ellos, ojalá. Y entonces ellos sí pueden realizar sus oraciones con megáfonos para que todo el mundo los escuche. Ellos se toman los andenes porque donde los tome el momento donde tienen que orar, ahí lo hacen y cuidadito, pues les dicen permiso. ¿Y qué rezan ellos? Estuve escuchando una de esas oraciones, nada menos que en la Meca, donde ellos cantan esto y si uno no entiende el árabe, le parece tan bonito, uno dice, ay, tan espirituales, qué bonito, ¿qué estarán diciendo? Bueno, cuando se los traducen, decía estos cánticos y versos, oh Alá, maldice a los cristianos, es decir, a los opresores, y a los judíos, es decir, criminales, y maldice a los injustos traidores, que son los que abandonaron el Islam. Oh Alá, hazlos pobres,
Haz sus vidas miserables, vístelos en trajes de miseria y llena sus vidas de dolor y miseria. Dales una vida llena de dolor y aflicciones y dales una muerte tormentosa. Y así el imán que está cantando esto tan bonito continúa pidiéndole a Alá más castigos todavía para los cristianos, judíos e infieles. Si yo fuera un político europeo, yo no dormiría tranquilo sabiendo que estoy trayendo a estas personas a mi territorio y eso es lo que están haciendo hace un buen tiempo. ¿Y qué es lo que sucede con tener estas personas cerca? Nosotros todos somos enemigos. De hecho, ellos cuando tratan como de que no se vea tan fuerte ciertas suras o ciertos versos que ustedes leen en el Corán que son fuertes, ellos dicen, no, no, pero eso era en el tiempo de guerra, eso era en la antigüedad, ahora eso no se hace. Pero uno dice, pero aquí dice que cuando tú estás en persecución debes atacar a tus perseguidores. ¿Eso qué significa? Pues resulta que si uno va a ver ya más en profundidad, cuando un cristiano se pone la cruz o reza su rosario delante de ellos, eso es persecución. La presencia de un infiel es persecución a ellos. Ellos dicen que son perseguidos. Así que todo esto implica que ellos pueden hacerle daño porque se están defendiendo, porque para ellos cualquier muestra de una fe distinta, de una manifestación, de una oración o de algún tipo de manifestación donde ellos se sientan ofendidos, pueden atacar a esa persona y le pueden hacer daño. Que no lo hacen todos no significa que no lo puedan hacer. Cada uno es potencialmente peligroso y más ahora en este momento que estamos viendo esta guerra. Así que yo les diría que estén muy atentos. Les doy esta advertencia. Ellos han enviado sus musulmanes por todo el mundo, los cuales se pueden activar en cualquier momento para aplicar la yihad, porque es el castigo de Dios hacia los infieles y se sienten totalmente autorizados a hacerlo y serán premiados porque ellos desean llegar al cielo rapidito porque allá los están esperando las vírgenes, que cada vez que ellos tienen relaciones con estas se les vuelve a reconstruir o sea, son cosas tan absurdas realmente que uno dice es imposible que alguien pueda creer eso y lo creen y se hacen matar por eso. Yo simplemente les digo, tengan cuidado, sobre todo, pues cuídense mucho y ya les voy a dar unas indicaciones acá. Les voy a hacer unas revelaciones de unas tácticas que ellos usan para que ustedes bajen la guardia. Pero también quiero darles unos ejemplos de hechos reales que han sucedido aquí en Italia, por ejemplo, aparte de lo que le sucedió terrible a la periodista sudafricana. En Italia, en un bus violaron a 6 muchachas menores de edad con la misma técnica del tarrush en un bus. ¿Y qué dicen respecto a esto las autoridades? Que los sujetos que practican esto llegan de países donde no hay democracia, porque la gente se enoja y dice, pero ¿cómo permiten esto? Les dan unas penas ridículas o los dejan ir a la casa. Ellos los disculpan con esto. Pobrecitos, ellos llegan de países donde no hay democracia, hay que entenderlos, donde reina la miseria, la ignorancia y la pobreza, que no se han integrado. Entonces, que todo esto no tiene nada que ver con el Islam. Dicen, no, 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 ustedes tienen que separar esto del Islam porque no tiene nada que ver. ¿Será así? Pues respecto al primer punto, que vienen de países donde no hay democracia, tenemos muchos ejemplos. Los chinos no tienen un país democrático, pero cuando ellos nos visitan, no hacen el tarush. Afortunadamente, los coreanos del norte, los cubanos, ¿vienen de países democráticos? No. ¿Practican el tarush? No. En muchos de nuestros países, por ejemplo, y hablo por el mío, en Colombia, hay zonas donde hay extrema pobreza y miseria.
pero no practican esto del Taharrush. Nosotros no sabemos. Yo estoy segura que si ustedes son colombianos y pues no están mirando siempre noticias que lleguen a este tipo de situaciones, dirán, yo no sabía que esto existiera, ni se imaginan, es terrible. Así que la pobreza extrema no es un pretexto para aplicar esto. El Taharrush. Además, recordemos cuál era el objetivo, era castigarlas y hacer que ellas quedaran traumatizadas para no volver a salir a lugares públicos. Dicen, por ejemplo, que lo hacen porque pobrecitos no se han integrado. Tampoco los cristianos coptos ni los yazidis en Siria se han integrado y ninguno de ellos realiza este horrible taharrush. Es cierto que no tiene nada que ver con el Islam, como dicen ellos, pues ustedes pónganse a pensar cuáles son los países donde realizan esto. Egipto, Pakistán, Afganistán, Marruecos. ¿Qué tienen en común estos países? La cultura, las costumbres, para nada. Lo que ellos tienen en común es el Islam. Y ahí sí tenemos que, no podemos enceguecernos y no nos dejemos engañar de esto, porque es que a ellos no les conviene, claramente protegen, ya les diré por qué, protegen tanto esto para que no nos demos cuenta. Inevitablemente el Islam de todas maneras sí va a influenciar en las culturas del lugar donde se encuentra el Islam. Y si hacemos esa relación, debemos por obligación ir a consultar el Corán claramente, pues para no caer en juicios incorrectos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, los hadices sobre prisioneras de guerra y el concubinato. Por ejemplo, el caso de María al-Qibtiyya, en el cual, según varios hadices y crónicas tempranas, hacen ver que María fue enviada como regalo diplomático desde Egipto. Mahoma tenía también concubinas y esclavos sexuales. Si fuéramos a ver la biografía de Mahoma, ya les digo, es escandalosa. Recordemos que Mahoma, sin embargo, es el mejor ejemplo a seguir en el Islam. Y los musulmanes son instados, exhortados a seguir su ejemplo. Y por esto mismo se autoriza aplicar la violencia contra las mujeres infieles. Pero si ustedes se van a fijar, tampoco a las más fieles, a las que están con ellos, con todo su atuendo típico y no faltan a nada, no es que las traten mejor, porque no pueden salir de su casa si no están acompañadas por un hombre, por ejemplo. ¿Qué tipo de libertad es esa? Además de que tiene que estar cubierta, como les mencionaba, solo los ojos, y si descubren una parte de su cuerpo, no queremos ni imaginarnos lo que les van a hacer. Esto ayuda indudablemente también a que cubran los moretones y las heridas que les produce el marido, porque si están tan cubiertas, pues, ¿quién les va a ver las heridas? Recientemente, por ejemplo, se aprobó en Afganistán aplicar la violencia sobre las mujeres. Ya es algo legal. El gobierno emitió en febrero de este año un nuevo código penal en el que establece que si un esposo le causa heridas abiertas a la esposa, como hematomas también, la mujer puede probar ante un juez que el marido la golpeó. Pero ¿saben cuál es el castigo mayor para el marido que le produjo todas esas heridas? 15 días. 15 días de cárcel. Así que imaginémonos la bestia que va a regresar después de 15 días de cárcel, lo que le va a suceder a esa pobre mujer. Y volverá por otros 15 días, no importa. Es menos tiempo de lo que dan por el maltrato animal. Ahora veamos cómo ellos difunden el Islam y cómo invitan a otros para que crean. Se basan principalmente en las enseñanzas del Corán y en la práctica atribuida a Mahoma. Está, por ejemplo, la Sharia, que puede ser impuesta por medio de la yihad, es decir, con violencia, o la dawa, que es una forma de propaganda. Esto es un eufemismo, propaganda, porque en realidad
detrás de esta dawa hay unos instrumentos de engaño. Esto es como contrainteligencia. Es impresionante. Ya vamos a ver esto en más detalle. Se usa la mentira. Digamos que es legítimo usar la mentira, porque tienen que confundir a los no creyentes de manera de hacer que estos bajen la guardia y se sientan seguros. Por ejemplo, está la taquilla, que es un término que aparece en la tradición islámica, especialmente en contextos históricos chiíes. ¿Qué significa taquilla? Significa ocultar la propia fe si existe peligro grave, por ejemplo, persecución o amenaza de muerte. Aquí encuentro otra diferencia clave entre los testigos y los judíos. Por ejemplo, cuando en la Segunda Guerra Mundial les decían que renunciaran a su religión, ellos prefirieron la muerte antes que firmar que no, que ellos no eran. En cambio, en el caso de los musulmanes, ellos pueden hasta renegar, pueden decir, no, a mí no me gusta eso, los musulmanes son de lo peor, porque están en esa modalidad de protegerse para no ser atacados, para no ser perseguidos, porque dice que esto es válido para protegerse ocultando la propia fe cuando existe peligro. Así que vamos viendo diferencias. Básicamente es mentir. Esto es una mentira. Si ustedes escuchan las cintas del atentado del 11 de septiembre, cuando hablan los terroristas con los de la torre de control, se van a dar cuenta que mintieron todo el tiempo. Ellos dijeron, tranquilos, tengan calma, que no les sucederá nada, porque ya sabían, ellos sabían que iban a estrellar los aviones y se iban a suicidar matando a miles de personas. Y sin embargo, dijeron tranquilos que no les va a pasar nada. Estas pobres personas, de pronto algunos, guardaron esa esperanza. Estaban mintiendo, engañando para que no reaccionaran. Veamos, por ejemplo, en la Sura 8 al-Anfal, una traducción que es muy común. Dice aproximadamente, cuando tu Señor inspiró a los ángeles, yo estoy con vosotros, confirmad a los creyentes. Infundiré terror en los corazones de los que no creen. Golpeadles en los cuellos y golpeadles en todos los dedos. Veamos la etimología, porque eso de golpear el cuello y golpear los dedos, pues suena raro, como golpes. Uno dice, ¿será que sí eran golpes? Por ejemplo, si lo transliteramos, sería algo como fa idribu fauca al añac. No sé cómo se lee esto bien. La palabra central sería idribu, que proviene del verbo árabe, que es una raíz de rb, drb. Esta raíz es muy amplia en árabe, tal como lo es también el hebreo, que tiene muchos significados. Y puede significar golpear, pegar, atacar, poner algo sobre algo, dar un ejemplo también, separar o apartar, emprender un camino. Algunos traductores interpretan la frase dentro de un contexto de combate. Algunos, pues yo diría que es explícitamente de combate, por lo que traducen de forma más fuerte, degollad, cortad las cabezas y los dedos. Golpear es, en este caso, es cortar. En algunos sistemas jurídicos históricos basados en la Sharia, la decapitación se consideraba un método de ejecución para ciertos delitos graves. Esto era visto como una forma rápida de pena capital. Ese método aún existe hoy en algunos países, por ejemplo en Arabia Saudí. Pues fíjense que en Arabia Saudí se aplica, donde ciertas condenas pueden ejecutarse mediante decapitación pública. Otra técnica que usan es la kitman, es decir, la omisión, porque cuando encuentran unos pasajes incómodos y muy explícitos, ellos empiezan a omitirlos y pasan al siguiente, que es más suave. La darura
En árabe, darura es un principio jurídico del derecho islámico que significa literalmente necesidad extrema. ¿Cuándo se usa esta? O un estado de necesidad. Se usa en la jurisprudencia basada en la Sharia para indicar que una norma religiosa puede relajarse o suspenderse temporalmente cuando existe una situación de peligro grave. Así que dense cuenta cómo actúan. Ellos pueden relajarse y pueden hacerlo por años. Y les voy a dar un ejemplo más, todavía más realista para nosotros, más cercano. En Colombia sucedió que una señora llamada Lily Martin, ella es una empresaria que llegó como inmigrante a Estados Unidos y se enamoró de un señor, él es árabe y resulta que, bueno, no sé si es árabe, no estoy segura, tengo que mirar bien. El caso es que es musulmán y de familia musulmán, ¿no? Eso es lo importante aquí como información, no tanto su origen, sino que era musulmán, pero ella vio que él era muy tranquilo, que bailaba, que salía con ella, no hablaba de religión, nada. Entonces ella empezó a notar que él era muy, muy querido, muy chévere, muy divertido. Dijo, él no es como describen a los musulmanes, que se ve que es distinto. Y ella dice que siempre pensó que iba a ser un hogar con dos fes, o sea, con dos corrientes religiosas. Él podía ser musulmán porque ella no tiene ningún problema y ella cristiana y que educarían a sus hijos bajo sus religiones, pero sin conflictos. Pues déjenme decirles que eso fue bastante ingenuo porque se ve que no hay mucha información y por eso yo quiero en este video abrirles los ojos a muchos de ustedes para que estén pilas y alertas. Si son mujeres y se van a casar con un musulmán, así lo vean que rumbea con ustedes, que habla como cualquiera, está fingiendo. Está fingiendo porque está aplicando estas técnicas que acabo de mencionar. Y de hecho duraron como 2 años así. Algunos han aplicado hasta por 3 años esa técnica. ¿Qué hizo? Se ganó la confianza de la esposa, de la familia. Cuando ya tuvo las niñas, él ya vio el momento de volverse radical porque ellos, los hijos, ya los asumen como musulmanes, tienen que ser musulmanes, no pueden ser, no, como decimos nosotros, mira tú qué prefieres, no, 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 deben ser musulmanes. Así que, ¿qué hizo él? Se escapó con las dos niñas, porque el niño afortunadamente por algún motivo no pudo. Se fue con las dos niñas del país, cosa que no entiendo cómo lo dejaron salir con dos niñas del país sin un permiso ni nada de la mamá. Eso yo sospecho de eso. Ahí tuvo que haber corrupción. Esa pobre mujer luchó por 20 años por no ver a sus hijas porque no las pudo volver a ver. Sus hijas fueron secuestradas, pero todas dicen lo mismo, ay, cambió. No, no es que cambie, es que él siempre estuvo fingiendo porque hay otras personas que se casan y son los príncipes durante el noviazgo, son los príncipes, son amabilísimos, apenas se casan ya obviamente sacan su musulmanidad al 100% y ya le dicen, mijita, usted tiene que ser musulmana o musulmana y a las malas y las golpean y todo lo que hacen, porque, y generalmente primero se las llevan a sus países porque las alejan de las leyes de su país para que ya nadie las proteja. Miren esa película con Sally Field, ahí está todo tal cual, pero la gente no se informa, la gente no quiere abrir los ojos, darse cuenta que en el Islam no hay moderación, que no todos estén por ahí asesinando y eso. No quiere decir que en cualquier momento se pueda activar en ellos la aplicación de la yihad, porque un vecino, una vecina, cualquiera puede tomar un arma y hacer una tragedia en cualquier lugar del mundo, porque están en todo el mundo. Yo me preocupo porque aquí en Italia hay muchos y en Francia, en España, en Alemania empiezan los atentados, empiezan porque ellos mueren
por su, por su Dios, en nombre de su Dios, mueren y se van santificados porque es lo mejor que pueden hacer y tratan de llevarse el mayor número de vidas posible. Recordemos ese ataque contra el Charlie Hebdo, que fue terrible, ese atentado el 7 de enero del 2015 en París. ¿Por qué? Porque hicieron esa caricatura, entonces, los provocaron. Es que les faltaron al respeto, pero dense cuenta que ellos también hacían caricaturas del cristianismo y nunca fueron ahí a asesinarlos porque habían ofendido a Jesús o algo así. Fue realmente un ataque muy sangriento donde murieron 12 personas y 11 resultaron heridas. Fue terrible, ese ataque fue espantoso. Dos ofendidos les hirieron sus sentimientos. Aquí en Italia, un profesor alguna vez creo que hizo una crítica, algo dijo que no le gustó al niño y el padre fue y lo decapitó delante de toda la clase. Así que no son casos aislados. Déjenme decirles que no son casos aislados. Es lo que un buen musulmán debería hacer si alguien dice algo que ataque su fe o su religión. Y miren, yo aquí en el canal he criticado al judaísmo, he criticado los textos que consideran sagrados los judíos, los cristianos, he criticado muchas corrientes, no pues por atacarlos personalmente, simplemente son críticas, se debería poder criticar todo, pero ustedes vayan a criticarlos a ellos. En este momento, si me está viendo un musulmán, ya puede estar ahí afilando el machete. No estoy exagerando, amigos, es así. Desafortunadamente en Italia, en toda Europa les han abierto las puertas, les construyen mosqueas, les dan dineros al mes para que tengan hijos y resulta que cuando se saben noticias de hechos brutales que cometen todos los días contra jovencitas, contra personas, tratan de esconderlo lo máximo posible porque son ellos mismos los que están produciendo esto. Ellos han abierto las puertas sin un filtro, sin reglas, y ustedes vayan a ponerle reglas a los musulmanes. ¿Las cumplirán? Ellos se rigen bajo la única ley que ellos aceptan. Por ejemplo, esto me va a significar no sé cuántas desinscripciones, críticas. En realidad, yo no me callo porque si lo hago, entonces triunfan las personas que no quieren que uno revele ciertas cosas. Bien, amigos, yo me detengo aquí. Espero que haya sido de su interés esta información. Espero también sus comentarios. Sé que va a haber comentarios ácidos porque me lo espero. Lo importante es que no nos faltemos al respeto y que podamos dar nuestras opiniones y con argumentos, porque si es con argumentos, a mí me gusta mucho dejar abierto el debate, dejar abierto aquí el espacio en los comentarios precisamente para realizar debate, no ataques personales. Con esto me despido de ustedes, un gran abrazo y hasta pronto.